Veamos fundiciones de hierro. Se define como una aleación que, además de tener principalmente hierro y carbono como los aceros, tiene un agregado importante de silicio. Esta aleación contiene los tres elementos y el carbono por encima del 2%, de modo tal de que la cantidad de carbono que haya sea superior a la que puede mantenerse retenida en el estado austenítico, de modo que siempre resulte un carbono parcial libre, digamos. Las principales características de las fundiciones de hierro son que son duras. Esa es una gran propiedad, digamos. Si uno busca dureza, las fundiciones de hierro son muy apropiadas. Otras propiedades que tiene es que son frágiles, y eso en general no es una propiedad muy deseable. Con respecto a los aceros, son mucho más frágiles. No son dúctiles, ese es otro inconveniente que tiene, porque si no son dúctiles, no las puede modelar, no les puede dar forma, no las puede someter a procesos de conformado, son difíciles de maquinar, no son maleables, no pueden forjarse, tienen unos cuantos inconvenientes. O sea, ningún proceso de conformado es soportado. El hecho de que sean muy frágiles no permite que la fabricación se haga a través de técnicas de conformación, sino únicamente las piezas se les puede dar forma en el mismo proceso de solidificación, o sea, a través de una fusión y colada en moldes, ya sea de arena o de coquilla. Una de sus características, que son importantes, es el bajo punto de fusión. Eso la hace barata, cosa que justifica el uso de las fundiciones. El hecho de que su punto de fusión sea bastante más bajo que de los aceros hace que uno pueda obtener fundición con temperaturas más bajas. Mientras en los aceros necesitamos temperaturas de fusión de 1500 grados, en las fundiciones andamos en alrededor de los 1200 grados. Y aunque no parezca mucha la diferencia, en ese rango de temperatura las diferencias son muy importantes, porque a 1200 grados hay muchos materiales que soportan esas temperaturas como para fundir la fundición. Sin embargo, a 1500 grados no hay casi materiales que soporten esas temperaturas sin fundirse, con lo que lo hace mucho más complicado la fabricación de acero que la fabricación de fundiciones. Entonces, esa cuestión la hace realmente barata. Y ese es uno de los principales motivos por los que se usa. Porque aparte de ser dura, que puede ser una cualidad esperada o deseable, el resto de las propiedades en general no son apreciadas. Las fundiciones de hierro se pueden clasificar en fundiciones blancas, grises, o fundiciones mezcla o atruchada, que son un poco gris y un poco blanca. Está también de fabricación más nueva las fundiciones maleables, que puede ser blanca o negra, y la fundición nodular, que es la más nueva, que también se la llama esferoidal y que se caracteriza por ser una función más dúctil que las demás, y eso le da un plus de ventaja. Este es el diagrama de hierro-carbono. Las fundiciones hipoeutécticas van desde el 2,1% de carbono hasta el 4,3% de carbono, y las hipereutécticas del 4,3% de carbono en adelante. Para una fundición eutéctica, o sea que tenga una composición de carbono de 4,3%, que tenga muy poco silicio, casi sin silicio, si uno desde el estado líquido empieza a enfriar, esa fundición, cuando llega a la temperatura de transformación eutéctica, transforma en dos fases, austenita y cementita. Y eso lo hace de una manera particular llamándose ledeburita. La ledeburita consiste en una matriz de cementita con unas esferitas de austenita. Esa austenita después, a la temperatura de transformación eutectoide, transforma en perlita, y es por eso esa coloración oscura que tiene las islitas de austenita, porque la perlita, como está formado por numerosas laminillas de perlita y cementita, tiene mucho borde de grano y por eso se ve oscura. Para una fundición hipoeutéctica que corresponda a esta composición de carbono, como la que estoy indicando en este momento, desde el estado líquido al enfriarlo, cuando llega a la temperatura
que corta la línea de transformación del líquido, el líquido empieza a transformar en lo que hay acá, que es austenita. Entonces empieza a solidificar en granitos de austenita que empiezan a crecer. La cantidad que hay de líquido y de austenita, a medida que voy bajando la temperatura, lo encontramos con, la relación lo encontramos con las medidas esta y esta otra. Esta que tenemos acá a la derecha representa, con respecto al total, la cantidad de austenita que se va generando, y este otro es el líquido que va quedando remanente. A medida que vamos bajando la temperatura, cada vez hay menos líquido y cada vez hay más transformación de líquido en austenita. Cuando llegamos acá, a la temperatura de transformación eutéctica, la austenita, en la medida en que se iba generando, iba cambiando su composición química de acuerdo a esta línea de sólido, mientras que el líquido que iba quedando iba cambiando su composición química a través de lo que indica esta línea de líquido. Entonces, cuando llegamos a la temperatura de transformación autéctica, toda la austenita que se formó, si estuviera bien homogeneizada, tendría una composición de 2,1% de carbono, mientras que el líquido, que todavía no transformó, tendría una composición de carbono de 4,3%. Entonces, al transformar ese líquido remanente a esta temperatura, hace la transformación eutéctica, o sea, transforma en Lederich. Por eso vemos que cuando corta la línea de líquido empieza a formarse estos granitos de austenita que van creciendo, y cuando llega a la temperatura de transformación eutéctica, el líquido remanente transforma en Lederich. Ven que las islitas o los granitos de austenita están envueltos por una Lederich, por una matriz de cementita con esferitas de austenita. Todo lo que es austenita acá se ve oscuro porque ya la temperatura de transformación autectoide transforma en perlita, por eso todo lo que se ve oscurito acá es lo que en principio había transformado en austenita, en la solidificación, y luego la temperatura de transformación autectoide transformó en perlita. En el caso de que consideremos, por ejemplo, una fundición de una composición mayor al 4,3% de carbono, por ejemplo 5% de carbono, estamos en lo que se llama una condición hipereutéctica. Acá hay una zona de transformación de líquido que es bastante errática en este rango. Cuando cortamos esa línea de transformación, empieza a transformar el líquido en cementita. La cementita tiene una composición de 6,7% de carbono y el líquido va modificando su concentración de carbono, le va disminuyendo a medida que uno va bajando la temperatura. Cada vez hay más transformación de líquido en cementita, pero cuando llegamos a la temperatura de transformación eutéctica todavía tenemos esta cantidad de líquido que no transformó. Pero esa cantidad de líquido ahora tiene la composición eutéctica, porque su composición, a medida que bajamos la temperatura, fue variando por esta línea. Cuando llegamos a la temperatura de transformación eutéctica, entonces ese líquido hará la transformación eutéctica, que es, como dijimos, la Lederich. Entonces tendremos una estructura que son la cementita proeutéctica, o sea, antes de llegar a la temperatura de transformación eutéctica, que se genera como tipo de bastoncitos o plumitas, o varillas, digamos, y el resto, lo que se ve todo más oscurito, es la Lederich. Como el material siempre está un poco segregado, entonces, bueno, aparece no una Lederich muy homogénea. Cuando le empezamos a agregar a esa fundición silicio, ese diagrama de hierro-carbono empieza a cambiar. Y acá tenemos distintos diagramas de hierro-carbono para diferentes porcentajes de silicio. Para 2,3% de silicio, 3,5, 5,2, 7,9, o sea, vemos cómo se va modificando el diagrama de hierro-carbono para diferentes porcentajes de silicio. Como se ve, al ir incrementándose la cantidad de silicio, empieza a aparecer una zona de transformación eutéctica que empieza a ocurrir ya no a una determinada temperatura, sino dentro de un rango de temperaturas. Lo mismo pasa para la transformación eutectónica. Cuanto mayor es el porcentaje de silicio, mayor es el rango de temperaturas en la que se produce la transformación eutéctica y la transformación eutectónica.
O sea, eso es uno de los efectos que produce el silicio en las fundiciones. Otro efecto que produce es que a medida que se va incrementando el porcentaje de silicio, la composición eutéctica va cambiando. Fíjense que acá la composición eutéctica ya no es 4,3, sino como es para una fundición que no tenga silicio, sino ya es 3,5. Y acá ya es un poco menos, y a medida que voy incrementando el silicio, la composición eutéctica va disminuyendo. O sea, la cantidad de carbono que corresponde a la composición eutéctica va disminuyendo en la medida que se va incrementando el porcentaje de silicio. El eutéctico ocurre para un rango de temperaturas, la composición del eutéctico disminuye con el silicio y la descomposición de la cementita en hierro y carbono se acelera con el silicio. Eso es una de las características y ese es el motivo por el que se genera más carbono para formar grafito. Para saber si una fundición se comporta como de composición hipoeutéctica o hipereutéctica, se utiliza el método del carbono equivalente, que es un método que tiene en cuenta no solo el porcentaje de carbono, sino también el porcentaje de sus distintos aliantes. Hay más de una fórmula de carbono equivalente que tienen en cuenta distintos aliantes presentes en la fundición. Acá nosotros mostramos a modo de ejemplo uno de los más importantes porque es el que vincula la cantidad de carbono y la cantidad de silicio. El fósforo siempre es indeseable en las fundiciones porque genera zonas extremadamente frágiles, así que igual que en los aceros, se trata de tener la menor cantidad de fósforo posible. Pero como cuesta sacar el fósforo, siempre hay fósforo presente. Pero sí, como elementos aliantes, el carbono y el silicio son importantes. Entonces tenemos una ecuación para sacar el carbono equivalente, considerando el aporte que hacen el carbono y el silicio, o sea, la influencia que generan esos dos aliantes. Así, por ejemplo, para una fundición que tiene 3,6% de carbono y 2,3% de silicio, si lo metemos en esta formulita, considerando ausencia de fósforo, nos da 4,3% de carbono. Y el 4,3% de carbono corresponde a una composición eutéctica, en el diagrama de hierro-carbono. Significa que esta fundición, que tiene bajo porcentaje de carbono, terminará comportándose como una fundición con este porcentaje de carbono, o sea, va a comportarse como una fundición eutéctica. Veamos qué pasa con el diagrama de fundiciones con la presencia de silicio. Como les dije, este sería un dibujo del diagrama de fase de hierro-carbono, pero modificado debido a la presencia de grafito. En este caso acá tenemos un diagrama de hierro-carbono, pero ya considerando un 2% de silicio. Como les dije, una de las características que le da el silicio es que aparece un rango de temperaturas en la que se produce la transformación eutéctica y un rango de temperaturas en la que se produce la transformación eutectoide. Acá se produce la transformación eutectoide, eso ocurre dentro de un rango de temperaturas. También pasa lo mismo para la transformación peritéctica, que no la mencionamos anteriormente, que es una transformación que también está en los aceros y que la presencia de silicio genera ese rango de temperaturas en la que se produce la transformación peritéctica. En el caso de que se generen fundiciones grises, si esa fundición tiene una composición de carbono que corresponde acá a una transformación eutéctica, entonces estará en estado líquido hasta esta temperatura. Y dentro de este rango de temperaturas
en lugar de formar la edurita, lo que genera son venas de grafito. Ese carbono que está liberado, digamos, empieza a generar venas de grafito. Se transforma en grafito y empieza a formar venas de grafito. Todo eso ocurre dentro de este rango de temperaturas. Cuando llega acá, al final de ese rango de temperaturas, lo que no transformó en venas de grafito, transformará en austenita. Así que tenemos venas de grafito en una matriz austenítica. En la medida en que bajamos la temperatura, la austenita baja su contenido de carbono, entonces libera más carbono, y es probable que esa liberación de carbono, con ese carbono se genere más grafito. Así que es probable que haya un poquito más, a pesar de que la principal liberación de grafito se produce en este rango de temperatura, acá haya un pequeño incremento en la cantidad de las venas de grafito. Cuando se llega acá, a la temperatura de transformación de tectoide, para esa composición de carbono, empieza a transformar la austenita. El grafito ya está, ya se formó. Pero la austenita transforma a la temperatura de transformación de tectoide. Entonces transformará, porque la austenita que hay a esta temperatura tiene esta composición, o sea, la composición eutectoide. Entonces hará la transformación eutectoide. Y esa transformación, en lugar de generar cementita y ferrita, lo hará generando ferrita y grafito. O sea, en lugar de la cementita, de formarse cementita con el carbono forma grafito. Y entonces acá se forman venitas de grafito en la matriz de la fundición con un fondo de ferrita. Y eso se mantiene hasta la temperatura ambiente. Esa matriz se llama matriz ferrítica. Es una matriz de fondo de ferrita con venitas muy pequeñas de grafito que se generan en este rango de temperaturas. La mayor cantidad de grafito se genera en la transformación eutectica. Por eso acá, en este rango de temperaturas de transformación eutectica, es donde se define cuán gris es la fundición. Y en este rango de temperaturas de transformación eutectoide se define las características de la matriz, o sea, de lo que envuelve a esa vena de grafito, qué características va a tener. Si va a ser una matriz ferrítica, con unas pequeñas venitas de grafito, o si va a ser una matriz perlítica. Porque puede ocurrir de que si uno pasa por estos rangos de temperatura, de transformación eutectica y de transformación eutectoide muy rápido, no le dé tiempo, en el caso de transformación eutectica, para que el líquido transforme su carbono libre, digamos, en grafito, y entonces va a formar austenita y cementita. O sea, va a formar lo que vimos como lo que correspondía a la transformación eutectica, que es la ledúrica. Y cuando llegue acá, el enfriamiento, digamos, se produce muy rápido, en este rango de temperaturas, entonces la austenita esa transformará en perlita. Y entonces tendréis una matriz perlítica en lugar de una matriz ferrítica. En el caso de que por acá enfríe en este rango de temperaturas de transformación eutectica lentamente, generará venas de grafito. Definirá la fundición como gris. Y si en el rango de temperaturas de transformación eutectoide yo paso por esa zona con un enfriamiento alto, entonces en lugar de generar una matriz ferrítica, generará una matriz perlítica. Acá tenemos, por ejemplo, para una fundición de 2,3% de silicio y 3% de carbono, si la enfriamos de estado líquido, esta sería una fundición hipoeutectica. Cuando llega acá, a la temperatura esta de transformación, el líquido empezará a transformar en austenita, que va teniendo esta composición. A medida que vamos bajando la temperatura, cada vez se genera más austenita, más austenita, más austenita, más austenita,
Cada vez hay menos líquido, menos líquido, menos líquido, menos líquido. Cuando llegamos a esta temperatura de transformación auténtica, el líquido tendrá esta composición de carbono y la austenita tendrá esta composición de carbono. Entonces, lo que no haya transformado una austenita hasta acá va a entrar dentro de ese rango de temperaturas de transformación auténtica y en ese momento el líquido transformará en venas de grafito, si el incremento por ahí es lento, envuelto en un fondo de cementita. Y eso es lo que se ve acá. Siempre al fíjense que luego, si enfriamos, digamos, rápidamente, en el rango de temperatura de transformación eutectoide, entonces la austenita transformará en perlita. Y es lo que acá se ve como grisáceo, toda la perlita de esa austenita, que está como matriz en el fondo. Y estas son las venas de grafito que se forman a la temperatura de transformación eutéctica. Fíjense que pegadito a la matriz, a las venas de grafito, se ve un color blanco, como una aureola blanca. Eso se debe a que al formarse grafito, que tiene una concentración del 100% de carbono, la zona adyacente la deprime mucho en carbono. Entonces, pegadito queda una austenita muy pobre en carbono, entonces genera prácticamente una, digamos, una ferrita, una perlita muy, muy pobre en carbono. Acá se ve, por ejemplo, estas serían las venas de grafito que se generaron en el rango de temperaturas de transformación auténtica, y lo que queda dentro es la parte de la austenita, es decir, esa matriz, que luego se transforma en perlita a temperatura de transformación autectoide si se pasa por ese rango de temperaturas con una velocidad de incremento importante. Como les dije, en la zona adyacente a las venas de grafito, el color es más blancuzco porque es una zona muy deprimida en carbono, entonces el hierro ahí forma hierro alfa. O sea, la austenita se transforma en hierro alfa. ¿Qué factores influyen en la estructura de la fundición de hierro? Bueno, uno de ellos el más importante, es la composición química. O sea, cuánto de carbono tiene principalmente y cuánto de silicio tiene. El otro aspecto que influye mucho en la estructura es con qué velocidad se enfríe la fundición, principalmente dentro de los rangos de transformación autéctica y del rango de temperatura de transformación autectónica. También afecta mucho la estructura los efectos de inoculación. Eso consiste, la inoculación, en introducir elementos de aleación que produzcan la generación de núcleos de transformación. Núcleos que generen grafito. Y otro aspecto también que modifica la estructura de las fundiciones es el sobrecalentamiento. Estos dos aspectos están vinculados con las fundiciones grises. El sobrecalentamiento se entiende como sobrecalentar el metal que después se va a colar en los moldes, de modo tal de que su enfriamiento dentro del molde sea más lento. Eso promueve la mayor formación de venas de grafito, que en el caso de tener un metal líquido pero a menor temperatura, el enfriamiento en el molde es más rápido, y eso inhibe un poco la formación de grafito, se hace la fundición menos gris. Entonces, con respecto a la composición química, el carbono determina la cantidad de grafito que se puede formar, porque lo que se transforma en grafito es el carbono. El silicio es el elemento grafitizante, o sea, lo que hace que el carbono se transforme en grafito. Si no hay silicio, no tiene posibilidad el carbono de transformarse en grafito. Es necesario un porcentaje de silicio mínimo para que el carbono pueda transformar en grafito.
Esos valores andan en alrededor del 2% de silicio. El manganeso es uno de los aliantes de las fundiciones que tiene la característica de estabilizar más la cementita. O sea que la presencia de manganeso promueve más una fundición blanca que una fundición gris. El fósforo estabiliza la cementita formando esteadita, o sea que promueve la formación de fundición blanca, pero genera este constituyente que se llama esteadita, que es muy frágil y además de muy bajo punto de fusión. Dos cosas que la hacen negativa. Por eso la presencia de fósforo trata de evitarse, tanto en acero como en fundiciones. Vimos que el otro aspecto importante era la velocidad de enfriamiento, y la velocidad de enfriamiento depende del tamaño de la pieza. Las velocidades altas dan poca grafitización con venas finas y de distribución dendrítica, en forma así de pilitos. Las velocidades lentas dan mucha grafitización y venas gruesas. La inoculación aumenta la grafitización y además mejora la resistencia mecánica con carbonos equivalentes bajos. Y el sobrecalentamiento que ya mencionamos en qué consiste. En esta micrografía se ve una amplificación de 100 por, una fundición con 0,15% de fósforo. Como se ve, es una fundición gris que formó venas grandes de grafito, o sea que tuvo un enfriamiento lento en el rango de temperaturas de transformación eutéctica, con alto contenido de silicio, pero la presencia de fósforo también generó, bueno, acá tenemos la vena de grafito, el resto, esto que se ve por acá, es la austenita, que después transformó en perlita. Como se ve, tuvo un enfriamiento lento en el rango de transformación eutéctica, pero un enfriamiento rápido en el rango de temperatura de transformación eutectoide para generar esto que se ve perlítico. Si hubiera habido una velocidad de enfriamiento muy lenta en el rango de temperatura de transformación eutectoide, acá se hubiera formado una matriz perrítica. Pero además generó la formación de estas islitas, que están acá, que se llaman esteaditas. El microconstituyente de la esteadita está formada por un fosfuro de hierro y ferrita. Eso blanquito que se ve es ferrita y lo más oscurito es el fósforo de hierro. Esta es un constituyente de bajo punto de fusión, que le otorga mucha fragilidad a la fundición, por lo tanto es indeseable por los dos motivos. Para determinar cuán gris o blanca va resultando una fundición, se utiliza esta cuña de acoquillamiento. Consiste en un recipiente en forma en B. Acá está dado vuelta, se cuela la fundición en ese recipiente. En la zona de menor sección se enfría más rápido, en la zona de mayor sección se enfría más lentamente. En la parte que se enfría más rápido promueve la fundición blanca y en la sección que se enfría más lentamente la fundición gris. Y entre las dos una zona de fundición mezcla o atruchada. La cuña de acoquillamiento se mide midiendo cuánto es la longitud que corresponde al blanco, que sería la longitud en la que se forma la fundición blanca. De esta manera uno va viendo cuán blanca y cuán gris se va generando la fundición. En una fundición con silicio, si la pieza es grande, siempre hay zonas que se enfrían rápido y forman fundición blanca y zonas que se enfrían más lentamente y forman fundición gris. Y entre medio toda una zona de fundición atruchada. La norma ASTM caracteriza a las fundiciones grises
a través de la forma y distribución de las venas de grafito. Y así las clasifica en 5 características, o 5 tipos. La forma irregular, desorientada, una forma, se refiere a las venas de grafito, una forma rosetada, acá se ve que los negritos, que son las venas de grafito, tienen forma de roseta, la desigual e irregular, con venas más finas y más gruesas, la interdendrítica, desordenada, y la interdendrítica ordenada. O sea, la formación de grafito entre las dendritas, para dendritas desordenadas y para dendritas ordenadas. Las fundiciones que tienen estas características, donde el grafito se va formando entre dendritas ordenadas, son las más proclives a las fallas, porque acá establece toda una región de material que no tiene ningún tipo de resistencia. Piensen que el grafito es la mina de un lápiz, no tiene ningún tipo de resistencia mecánica. Si yo lo voy uniendo todo, es como que despegara zonas de ese material. Entonces es fácil, digamos, desprender una parte del material de otro. Así que esta sería, digamos, dentro de la clasificación, una de las menos resistentes. Esta sería una de las más resistentes. La irregular, desorientada. Estas imágenes se obtienen haciendo micrografías de fundiciones con una magnificación de 100 por. Y se ve a cuál de estas tiene un aspecto más parecido. Entonces ahí se las clasifica en A, B, C, D o F. La inoculización, como le dije, consiste en la adición de una aleación metálica en el metal fundido. Se cree que esa práctica provoca la aparición de núcleos de metal no disueltos o precipitados, los cuales actúan como centros de solidificación. Los objetivos de la inoculación es aumentar la tendencia a la grafitización, mejorar la tendencia de formar estructuras más finas y uniformes, reducir el superenfriamiento para favorecer la formación de grafito tipo A, correspondiente a la norma ASTM, mejora las propiedades mecánicas, obtener hierros fundidos grises de alta resistencia con carbonos equivalentes relativamente bajos. Como conclusiones podemos decir que la precipitación de grafito depende de los contenidos de carbono y silicio, y además de la velocidad de enfriamiento, a través de ciertos rangos de temperaturas, como son el rango de temperatura de transformación eutectica y eutectoide. Mantenido constante el porcentaje de carbono y la velocidad de enfriamiento, cantidades crecientes de silicio resultan en cantidades crecientes de grafito y venas de grafito mayores. Si mantenemos el silicio y la velocidad de enfriamiento constantes, a la medida que disminuimos el porcentaje de carbono, disminuye también la cantidad de grafito que se genera. Y además lo hace en venas de menor tamaño. La precipitación de grafito no está limitada por la cantidad de carbono, pero si hubiera suficiente cantidad de silicio y la velocidad de enfriamiento fuera muy suave, esa precipitación puede continuar hasta prácticamente eliminar la presencia de cualquier carbono combinado. La grafitización es acelerada por la presencia de núcleos de grafito, los cuales tienden a ser destruidos por altas temperaturas de fusión. En este gráfico podemos comparar distintas fundiciones grises, fundiciones blancas y fundiciones dúctiles que ya vamos a ver. Y como se ve, las fundiciones blancas, en bruto, digamos, las más duras. Las fundiciones grises resultan mucho menos duras en bruto. Las dúctiles, si bien en dúctiles resultan de menor dureza, cuando son templadas y revenidas, tienen mayor dureza que las demás, tanto que las blancas como las grises.
Las fundiciones dúctiles también son grises, ¿de acuerdo? En este gráfico se puede ver los contenidos aproximados de carbono y silicio que son necesarios para obtener fundición perlítica para piezas de distinto espesor colados en arena seca. Así, por ejemplo, para un 3,2% de carbono y un espesor de alrededor de 150 milímetros, la cantidad de silicio que se necesita para tener una fundición perlítica, o sea, la matriz perlítica, es de 1,95%. Estas son curvas Jomini de distintas fundiciones. Fundiciones sin aliantes, solamente con hierro, carbono. Fundiciones con el agregado de molibdeno. Y fundiciones con el agregado de cromo, molibdeno y níquel. Como se ve, en la medida que utilizamos estos aliantes para las fundiciones, le mejoramos su templabilidad, igual que en el caso de los aceros. En este gráfico mostramos cómo resulta el desgaste para las distintas matrices de las distintas fundiciones. Para matriz ferrítica, el desgaste es mayor para cualquier porcentaje de fósforo, y la de matriz perlítica, que sería la más dura, es la menor. O sea, cuanto más dura la matriz, menos desgaste sufre. Y en el medio están las mezclas, digamos, las que tienen parte de la matriz ferrítica y parte de la matriz perlítica. Acá se ve como, de acuerdo a la dureza de la fundición, va variando el desgaste. Como se ve, cuanto más dura es la fundición, menor es el desgaste que sufre. Igual que en los aceros. Y acá vemos cómo afecta el desgaste. Cuanto más laminillas de grafito haya, mayor es el desgaste. Y cuanto menos laminillas de grafito hay, menor es el desgaste. Acá vemos cómo influye el porcentaje de carbono en el desgaste. Como se ve, a medida que aumentamos el porcentaje de carbono, el desgaste va disminuyendo. En este otro gráfico se pueden comparar fundiciones con aceros. Fíjense que para una determinada dureza, por ejemplo acá 150 brines, la resistencia mecánica de las fundiciones grises es baja, mientras que la de las maleables es mayor y la de los aceros mucho mayor. O sea que para igual dureza, los aceros son siempre mucho más resistentes que las fundiciones. Las fundiciones grises, que son una de las primeras que se fabricaron, son menos resistentes. Las maleables, que surgieron luego, como una mejora de las fundiciones grises, resultaron ya con una resistencia a la abrasión más cercana a la de los aceros. Acá se ve que para una determinada resistencia a la compresión, las fundiciones resultan con menor resistencia a la tracción que los aceros.